En la prueba fuiste mi refugio, en la noche mi brillante sol. Me has librado de todo mi yugo, llenas mi alma de tu resplandor. Júbilo, júbilo, en tu presencia hay gozo. Danza mi alma. El instrumento de derrota es la plataforma de tu victoria. El instrumento de tu derrota es la plataforma de tu victoria. Isaías 54, por favor, 17. Si va ahí, por favor. Y voy a estar leyendo la versión Reina Valera porque quiero marcar algo hoy. Me dice un amén cuando lo tenga. Isaías 54, 17. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera: y tú, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Otra vez, ninguna arma forjada contra ti, contra usted, iglesia, con usted, con su familia, prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Una vez más, nunca ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y mire lo que dice Dios: y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Oramos. Padre, en esta hermosa hora, Dios, que tu palabra va a ser expuesta a nuestro corazón, nuestro espíritu. Cautiva nuestra mente, cautiva nuestra atención, porque una palabra tuya, Señor, un consejo tuyo puede cambiar no solo nuestro presente, sino nuestro mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes tomar asiento. Gracias. El instrumento de tu derrota es la plataforma de tu victoria. Y quiero empezar hablando sobre el significado de lo que habla la palabra. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y quiero hablar de esa palabra forjar. Forjar tiene que ver con aquellos tiempos donde se usaba el martillo, se usaba el fuego para poder hacer espadas, cuchillos. Se hacía un momento donde se forjaba, se trabajaba. La palabra forjar es trabajar. Se trabajaba hasta que llegaba un punto donde esa arma, ese cuchillo, esa espada o eso que estaban forjando, preparando, se iba a usar. Entonces, cuando la palabra le habla al pueblo de Israel en el tiempo de los babilónica, cuando ellos estaban esclavos y habían sido libres ya de esa amenaza, Dios les vuelve a recordar al pueblo y les dice: ninguna arma forjada contra ustedes tendrá éxito, tendrá avance, tendrá algo que les tome a ustedes por sorpresa. Y esta palabra, después de que Dios los hace libres, los viene a hacer como un candado y los sella para que puedan ellos creer que no habría otro momento. Si ellos no lo permitían, y habría otro momento de esclavitud. Ellos no lo habían entendido, el pueblo de Israel no lo había entendido en totalidad, pero llegó un momento dado donde Israel llegó a entender que Dios era su salvación, que Dios era parte de lo que los iba a librar. Esta palabra para nosotros, quiero hablarle a alguien en esta mañana, y es que debes de entender que el instrumento que hoy quizás se está preparando para hacerte daño es la plataforma de tu victoria. Lo que hoy parece que el enemigo está tratando o está forjando en contra de ti es simplemente una plataforma que Dios está formando para darte a ti lo que tú vas a ver de parte de Él. Porque no todo, y vuelvo a repetir y lo voy a decir una y otra vez para que usted lo lleve y lo confirme día a día, su vida le pertenece a Cristo.
Y si su vida le pertenece a Cristo, Cristo tiene cuidado de usted. Si la vida suya no le perteneciera a aquel que tiene todo poder, estuviéramos en peligro. Pero como le pertenecemos a Él, somos parte de Él, somos su pueblo de Él, entonces somos parte de una cobertura, de una protección, de algo que Dios está cuidando de nosotros. Por eso es que alguien en esta mañana, en esta tarde, debe de escuchar esto: que todo lo que el enemigo está preparando como derrota, Dios lo está diseñando para darte la victoria. Porque al final del día, quien tiene la última palabra sobre ti se llama Cristo Jesús. No se llama demonio, Belcebú, diablo, no, se llama Cristo Jesús. Al final, por eso vuelvo a repetir, si usted se graba eso, se lo pone en su cabeza, se lo pone en su corazón, usted no va a tener temor de lo que el diablo pueda hacer en contra de usted, porque al final el instrumento que se está preparando, Dios lo va a voltear para darte una victoria y enseñar que no es el diablo quien tiene poder, sino es Cristo sobre encima de todo enemigo. Eso es lo que Dios nos muestra hoy. Por eso es que vamos a ver la importancia del por qué Dios muchas veces permite, ¿me entiendes?, que estas cosas pasen. Y quiero que me digas que vaya viendo conmigo. Voy a hablar algunos de los personajes de la Biblia con propósito lógico sobre este mensaje. Y una de esas es el caso de David. Yo me pongo a imaginar, ustedes recuerdan el pasaje donde Dios, ¿me entiendes?, lleva a David a un campo de batalla. Nadie se imaginaba que en ese día David, llevando unos lonches, unos sándwiches o unas tortillas, no lo sé, unas pupusas revueltas, ¿me entiendes?, con mucho ese curtido, ¿me entiendes? Entonces, nunca se imaginó David que no eran los lonches. Nunca se imaginó David que no eran el obedecer a papá, sino era el momento de Dios preciso. Ahora, David no lo sabía, pero el quien sí sabía para qué estaba haciendo las cosas era Goliat. Y es que Goliat dice que tenía una espada muy grande, pero una espada que me imagino que no la hicieron en un día, sino que llevó proceso. La martillaron, la hicieron bien filosa de los dos lados, una agarradera bastante buena para que aguantara. Todo estaba formándose, todo estaba con una idea. Y no solo era él, dice que había un escudero que mantenía, ¿me entiendes?, una lanza. Entonces había muchas cosas que sí Goliat literalmente había visto o había formado. David no había formado nada. David no tenía una manera de decir, ahorita que voy a llevar los lonches, voy a prepararme y voy a buscar las mejores piedras y voy a usar la mejor onda, voy a usar la que nunca he usado. No, David no había planeado nada. Más sin embargo, había un instrumento de derrota que sí Goliat por 40 días había mencionado: si hubiera alguien aquí del pueblo de Israel que pelee conmigo, y si me vence, nosotros seremos sus siervos, y si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos. Por 40 días, por mañana y tarde. Imagínense, escuchar la misma canción 40 días. Era como que un poco aburrido, pero también retador. Y mientras David estaba, ¿me entiendes?, llevando y preparando los lonches, allá había mucha gente que no había entendido que Dios, si les había dado otras victorias en otros tiempos, ¿por qué iba a fallar ahora? Porque si le dio una victoria ayer, ¿por qué tendría que fallar hoy? Israel no lo había llegado a entender, pero esa parte de la vida, ¿me entiendes?, de David nos enseña que no importa lo que se esté, ¿me entiendes?, preparando, siempre Dios lo usará para mostrar su poder a favor nuestro. Y eso es una seguridad que nos da, porque dice: ninguna arma forjada, ninguna espada que Goliat hubiera podido preparar hubiera podido ser la victoria para los filisteos. No, al contrario, era la victoria para el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque entonces Dios tendría que ser un poco débil, digamos. Y no, nunca he visto a un Dios débil, ¿me entiendes? Nunca he visto en la palabra que me enseña a un Dios que tenga que irse hacia atrás cuando tiene que ver con su pueblo.
Dios siempre va a ir al frente, siempre pondrá lo que tiene que hacer. Miren, la Biblia está registrado que hay un rey que fue ahuyentado simplemente por avispas. Hay cosas que nosotros no entendemos que Dios puede hacer a nuestro favor, pero no le estamos dando la oportunidad a Dios para que Dios pueda mostrar su poder hacia nosotros. Nosotros le tenemos más miedo al instrumento de derrota, le tenemos más miedo al campo de batalla, le tenemos más miedo, ¿me entiendes?, de las cosas que el enemigo puede hacer en contra de nosotros, que el poder de Dios mostrándose a nuestra vida. Y eso es lo que tenemos de cambiar como iglesia, porque no importa, vuelvo a repetir, el terreno más seco, más peligroso, más lleno de enemigos, más lleno, ¿me entiendes?, de gente maldiciéndote, no importa, porque no habrá lengua que se levante contra ti si le crees que Dios está a tu favor. Esto no se trata de que seas tan espiritual. Hay una promesa de Dios. No hay arma forjada que prospere contra ti. Esa es promesa y la tienes que agarrar. Y la tienes que creer. Porque me tienes, el enemigo, a pesar que había preparado esa espada, imagínate un momento dado cuando vieron a Goliat y ver esa espada. Yo no me imagino, aunque David después la encuentra otra vez, pero me imagino que esa espada haber sido hermosa, haber tenido oro, haber tenido bien hechecita, con el único propósito de ¿qué? De derrotar, de poner miedo, de creer que él era mejor que cualquier otro. Hasta ese momento Saúl lo declara y le dice: este hombre ha sido guerrero desde joven, es campeón. David, ¿tú te quieres meter con un campeón? Cuando solo te mandaron a traer sándwich al campamento. Cualquiera hubiera podido decir o hubiera podido creer que David no tenía ninguna posibilidad de que David pudiera tener victoria en ese día. Si no la tenía Saúl, que era bastante grande, dice la palabra, que era bastante fuerte, que era también guerrero desde pequeño. Si no lo podía hacer, tienes Saúl, ¿quién podía decir que David podría ganarle a Goliat? Pero aquí es donde viene la enseñanza para nosotros. Yo quiero que me muestren la primera imagen, por favor. Note lo que dice esto: lo que el enemigo preparó para acabar contigo será el trofeo, ¿qué?, que vas a exhibir como prueba, ¿sí? Como prueba que ninguna arma es sobre ti. Esa es la garantía que Dios nos da, no solo al pueblo de Israel en Isaías, sino a nosotros también. Es una arma que nosotros podemos decir, y yo he escuchado mucho cristiano que usa esa escritura: ninguna arma forjada vendrá contra mí, y reprenden al diablo con esa escritura. Iglesia, no tienes que reprender al diablo con esa escritura. Tienes que creer que el que está contigo es poderoso desde el momento en que te dio la palabra. Desde el momento dado, mire, hay momentos dados, y sé que lo has visto y sé que lo has vivido, pero he llegado a momentos dados donde hay gente que ha querido venir a hacerme daño, y Dios me ha dicho a mí: sobre todas las cosas cuidaré tu corazón. Sobre todas las cosas cuida. Y con eso que me ha dicho Dios, olvídese, hermano, yo me siento como que más protegido. No necesito ni hermano Jonathan ni hermano Daniel aquí como ¿cómo se dice? Guardaespaldas. No. ¿Sabe por qué? Sí, porque como están grandotes, ¿verdad? No, eso sí no lo sé, pero hay que preguntarles a las esposas. Entonces, note esto. Porque cuando uno camina en esa promesa, uno dice: hey, si Dios dijo que va a cuidar de mí, si Dios va a decir que es mi victoria, si Él ha dicho que ninguna arma que ha sido preparada en contra de nosotros va a prosperar, ¿qué no se quiere dejar saber entonces Dios? Que tienes que caminar sin temor. La pastora decía al principio: no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de dominio propio. Hay una manera de que podemos caminar y estar seguros que en nuestra mente y nuestro corazón Dios está de nuestro lado. Quiero que usted vea conmigo por un momento: David no iba pensando pelear con el gigante.
David, desde el momento que sale de su casa, lo único que lleva es ir a llevarle comida a sus hermanos. Él no está pensando encontrarse con un terreno y un grupo de miedosos atrás, me tienes temblando, y un hombre gigante enfrente amenazando, me tienes al pueblo de Israel. Me encanta David, porque David no se mete con Goliat de la manera personal, sino que David dice: ¿quién es ese hombre incircunciso? Me tienes, hijo del diablo, que se mete con el pueblo, me tienes, del Dios Altísimo. Me tienes, él está como de una manera diciendo: nadie que avergüenza lo que Dios ha amado. Nadie quiere, me tienes, poner en un sitio de derrota a alguien que Dios ha escogido. Es lo que está diciendo David. David dice: hey Goliat, no sabes con quién te estás metiendo, no puedes amenazar al pueblo de Dios. Es lo que estaba diciendo David. David estaba seguro lo que ellos eran. Mas sin embargo, Israel, por sí mismos no sabían realmente que ellos podían derrotar a Goliat. Esa parte de la cual, cuando David, ustedes saben y saben la historia, entonces David reta a este hombre. Reta a Goliat y se va al campo de derrota. Nadie quería estar. Si usted ha leído la escritura ahí, se da cuenta que dice la palabra que ellos temblaban de miedo. Nadie quería salir a confrontar a Goliat. Nadie quería verse delante de ese gigante. Nadie. Todos le tenían miedo, incluyendo al líder, que era Saúl. Mas sin embargo, un niño de 16, 17 años de edad viene y dice: ¿quién es ese hombre que está, me tienes, tratando de venir y retar a Dios? ¿Quién es ese hombre? Y me encanta la valentía de ese muchacho. Me enseña, creo que por uno, como siempre he dicho, David para mí es uno de los personajes que me ha enseñado tantas cosas. Y una de esas es ¿quién es ese hombre? Y le testifica a Saúl. Y le dice: rey, déjeme pelear con él. No, es que tú no puedes, te va a hacer pedazos. Rey, mire, quiere que le voy a dar un testimonio. He peleado con el oso y Dios me ha dado la victoria sobre él. He peleado con el león y Dios me ha dado la victoria sobre él. También me la va a dar sobre este hombre. Mire qué testimonio tan seguro de ese hombre. Mire qué seguridad de saber que Dios le podía dar la victoria a este muchacho. Cuando nosotros estamos en un terreno, si me regresan a la imagen por favor. Cuando nosotros estamos en un terreno de batalla, muchas veces lo primero que hacemos es huir, es escondernos, es no hablar. Y eso es lo que el enemigo trata y trató de hacer con Israel. Los cayó, los hizo esconderse. Nadie salía en las mañanas a retar a Goliat. Todos estaban escondidos. Nadie se atrevía a hablar palabras en contra de Goliat, porque era el mayor en ese campamento. Pero no importa, había alguien que iba a entenderlo. Hoy en esta tarde, en esta mañana, hay alguien que debe de entender esto. Tus terrenos de batalla no son tus derrotas, no son tu final, no son esa parte donde vas a llegar y dices: no, pues aquí me quedé, aquí el diablo me va a matar, aquí esto me va a acabar. No, iglesia, Dios te diseñó con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Dios lo único que está haciendo es trabajando contigo. Cuanto más valiente eres en creerle a Dios, más victorias mirarás en el nombre de Jesús. Pero si tú te escondes y quieres que Dios pelee por ti, no va a suceder. Él va a mostrar su poder sobre ti. Dios hubiera podido hacerle así a Goliat. Es más, antes que él se levantara al otro día, hubiera caído una enfermedad sobre Goliat y hubiera muerto así. Es que para Dios no nada es imposible. Pero ¿por qué entonces usa a un muchacho de 17 años? Para mostrarnos a nosotros no la edad, sino el poder. Porque no es la edad, no es la capacidad. No era de que Saúl era mejor que David, no, o David mejor que Saúl. Es que había uno que le había creído a Dios. Que no importa tu terreno, cómo se vea hoy, no importa qué tan cerca esté, me tienes la amenaza sobre ti. Hay una victoria
que Dios está preparando para tu vida. No tengas miedo. No te metas, ¿me entiendes?, en un momento dado de esconderte. Deja que Dios trabaje contigo. Paso y rápido, y voy yendo rápido. Las cosas que muchas veces nosotros en tiempo de guerra, en tiempo de batalla, en tiempo de lucha, nosotros no miramos, es lo que hoy quiero compartir contigo. Y es que el fuego que no quema simplemente viene a revelar. Mira lo que voy a hacer. David ganó la batalla, todos fueron, wow, increíble, le quitaron la cabeza al hombre. Israel tuvo victoria. Pero en la palabra también me enseña que hubieron 3 hombres donde decidieron ir a favor de Jesús, ir a favor de Dios. Cuando el rey Nabucodonosor estaba ahí, toma esta parte. Las crisis intensas no vienen a destruirte, sino a desatar tus nudos y hacer visible la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras aquellas personas estaban bajo una opresión, y me dirás, pastor, pero es que nosotros no estamos en esta situación hoy. No, yo lo entiendo. No se trata que te van a meter a un horno de fuego. No se trata de que van a calentar 7 veces el horno para matarte. Pero hay opresiones que te están atacando y no han podido, ¿me entiendes?, hacerte que tú empieces a caminar o levantar tu cabeza. Hay opresiones que han estado, ¿me entiendes?, encima de ti y crees que este es el momento donde todo se acabó. Pero no, iglesia, si tú levantas tu cabeza y le dices como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando tú declaras cosas, ¿me entiendes?, que le has creído a Dios, Dios se mostrará como victoria a tu favor. Estos muchachos son metidos, ustedes conocen la historia. Si me regresan a la imagen, por favor. Cuando estos hombres están ahí, los meten al horno. Ustedes saben la historia igual. 7 veces lo calienta el hombre. Pero me impresiona esto que quiero marcar en tu corazón, y es que Nabucodonosor creía en ese momento que era el rey superior, que era el rey más grande. Incluso llegó a hacer cosas que nadie hasta el día de hoy, ningún rey ha podido hacer, y uno de esos es el jardín de flores. Nadie, ningún rey ha podido hacer un jardín como lo hizo Nabucodonosor. Mas sin embargo, una mañana él sale por las ventanas de su palacio y dice, wow, todo lo que he creado, y se empieza a jactar. Y empieza a ver todo lo que él según ha formado. Desde ese momento Dios empieza a trabajar con él. Y él cree que hay un poder tan grande en la vida de él, que cuando se encuentra con 3 jóvenes que no se quieren doblegar hacia la estatua que él formó, él empieza a tener coraje. Porque una de las cosas que creo que el rey tenía en ese momento es, ¿cómo alguien que no es de mi país, que es extranjero, que no me conoce quién puedo hacer o qué puedo hacer, me está retando? Los hombres dijeron, oiga rey, tenga por cierto que si a un Dios así no nos salve, no nos vamos a doblegar hacia la estatua, no vamos a adorar lo que usted ha levantado. Mire qué reto tan poderoso. Pero estas personas estaban bajo un dominio, ¿me entiendes?, babilónico, que nadie podía, ¿me entiendes?, retar de esa manera al rey. Mas sin embargo, estos 3 hombres hebreos lo hacen. Estos hombres hebreos dicen, rey, no podemos hacer esto. No es de nuestro corazón, no es, ¿me entiendes?, algo que queremos hacer. Y el rey se enfureció tanto porque dice, oiga, yo soy aquí la máxima autoridad y lo que yo digo se hace. Y cuando alguien no lo estaba haciendo, entonces el rey dijo, ¿saben qué? Vamos a calentar 7 veces el horno, para que sepan que aquí el mandamás soy yo. Lo que no sabía el rey es que estaba por encontrarse con algo que muchos de ustedes y yo necesitamos experimentar. Y es que cuando estés bajo presión, vuelvo a repetir, no te calles, no guardes silencio. Cuando la opresión del diablo venga sobre ti, levanta alabanza. Cuando venga sobre ti la opresión del diablo, habla la promesa que le has creído a Dios de parte de ti. Sé que cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos una palabra de Dios en nuestro corazón. La opresión del diablo me tiene sobre nosotros, no tiene poder. Nos puede sí asustar, nos puede un momento dado pensar que estamos a punto de ser derrotados, pero no hay nada mejor que creerle a Dios, que Dios siempre estará a nuestro favor.
Por eso es importante que la iglesia hable. Por eso es importante que la iglesia aprenda a adorar. Es importante que la iglesia aprenda a dar el corazón a Dios, porque de esa manera el enemigo entenderá que hay alguien mayor en nosotros, que no importa qué tanta amenaza o presión está encima de nosotros, en el nombre de Jesús todo eso va a provocarse como victoria. Por eso estamos hablando hoy: ningún instrumento que esté provocado por el hombre o por las tinieblas tendrá éxito sobre nosotros, porque al final eso que parecía destrucción, Dios lo convertirá en bendición para nosotros. Es que Dios es así con nuestras vidas. Dios no solo simplemente quiere decir te voy a bendecir. Dios quiere que confíes en Él, y cada vez que veas victorias en Él, tu corazón, tu fe va a ir creciendo. Pero si en medio de la lucha, en medio de la prueba, tu boca calla y no te atreves a confesar lo que Dios realmente te ha prometido, vivirás en una vida en silencio. ¿Y sabes quién va a ganar la batalla? El enemigo. El enemigo. Por eso me gustaban las abuelitas de antes, ¿no? Que siempre andaban reprendiendo cualquier cosa. Yo recuerdo a mi abuelita que reprendía hasta unas mariposas grandotas que se metían en la casa. Allá en Centroamérica se da mucho eso, son unas mariposas grandotas, ¿verdad? Y muchos dicen que esa es una señal de que alguien se va a morir. Cuando entra la mariposa y se posa ahí 2-3 días, dicen las abuelitas, oh, alguien se va a morir. Y yo me acuerdo que mi abuelita era de las que reprendía todo, y se agarraba reprendiendo y esto y el otro, y sacaba la mariposa con tal de que ese espíritu de muerte se fuera. Y no sé si era tan cierto o no, pero me gustaba la parte de que para todo creían en una promesa, creían en una palabra de Dios, que creían que a lo mejor para nosotros en esta generación de los jóvenes dirían, hoy mi abuelita reprende por todo, hasta por el aire que entra por la ventana. Pero hay momentos dados que esas mujeres o esos hombres en aquel tiempo miraron cosas que nosotros ahora no hemos podido ver. ¿Sabe por qué? Porque lo único que ellos hacían era creer y abrir su boca que Dios era su victoria, que era, ¿me entiendes?, el defensor de sus vidas. Hoy nos cuesta abrir nuestra boca, hoy nos cuesta confesar, ¿me entiendes?, que no importa lo que el diablo quiera intentar, hay una plataforma de victoria para nosotros. Tenemos que aprender esa clase de vida. Si algo podemos aprender de nuestros antepasados es eso, ¿me entiendes? Reprender todos estos momentos, reprender todas esas cosas que de repente nosotros decimos, no, pero es que no, eso yo, solo mi abuelita lo hacía. Tu boca tiene poder, y la Biblia es tan clara que con ella das vida o con ella das muerte. Tu lengua tiene tanto poder que muchas veces lo usamos para cosas que no tenemos que usarlas, que en vez de decirle al diablo, hey, tú no tienes nada que ver conmigo, tú no tienes nada que ver con lo que tú intentas hacer. Levántate en poder, levántate en autoridad, levántate creyendo en esa palabra. Y dile cualquier situación que esté pasando sobre tu vida ahora mismo, cualquier cosa que el enemigo ha estado intentando hacer hoy, ahora mismo, tienes que levantarte y decir, ¿sabes qué, diablo? Perdóname, pero una vez más te equivocaste conmigo. Perdóname, el diablo, pero ¿sabes qué? Y muchas veces, mire, hay gente que dice, no, es que no tienes que ver conversaciones con el diablo. Oye, si el diablo es tu peor enemigo, le tienes que dejar saber a él que se equivocó contigo. Hay gente que dice, no, con el diablo yo prefiero hablar solo con Dios. No, tienes que hablarle a alguien que te entienda, que le has creído a Dios por lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti. ¿Cómo puedes percibir al diablo si no lo conoces? ¿Cómo sabes que el diablo ataca? ¿Cómo sabes que el diablo llega si no lo conoces? Si hay algo que la iglesia debe de conocer, es a su adversario, por dónde llega, cómo actúa, cómo habla, dónde llega, a qué hora llega y cómo es que trabaja. Si la iglesia no conoce a su adversario, el diablo te va a llegar por la ventana y tú ni en cuenta, lo estás esperando por la puerta. Y a lo mejor lo está esperando por la ventana y se entra por la puerta de atrás. Es que la iglesia debe de conocer no solo al Dios de poder, sino a quien te quiere poner trampas en el camino. Cuando tú conoces a ese personaje,
¿Estás listo? Yo siempre he dicho esto. Mira, hay gente que Dios los ha llamado para pelear cuerpo a cuerpo con el diablo. Y hay gente que solo Dios lo ha puesto como atalayas. Las atalayas eran cuando venía el diablo, miraban cuando venía el enemigo, cuando venían, ¿me entiendes? Los campamentos enemigos. Y la atalaya era el que sonaba el chofar para decir, ¿me entiendes? Que el enemigo estaba en camino. Pero hay gente que se preparaba en la puerta y la espada que habla Pablo en Efesios es una espada pequeña, ¿sí? De la armadura del cristiano. Es una espada pequeña donde solo se usaba cuerpo a cuerpo. Y cuando se pegaba con el cuerpo podía uno usarla. No eran espadas grandes. A lo que quiero llegar es esto, que hay personas, y no te has dado cuenta que muchos de ustedes han sido llamados para pelear cerca de las cosas del enemigo, pero te has quedado tan distante que por eso es que los terrenos de victoria no se han visto como quisieras que se vean. Porque Dios no te llamó a reprender al diablo de lejos. Hay muchos de ustedes que Dios los llamó para pelear cuerpo a cuerpo con el diablo, para decirle al enemigo quién realmente tú eres en Cristo Jesús. Me encanta por eso la idea de David. Este hombre no sabe con quién se mete. No estaba hablando de él mismo, estaba hablando del Dios que había estado con él en el desierto durante con la pelea del león con el oso. Eso me encanta. Porque cuando usted se encuentra con gente que no le tiene miedo a las tinieblas, esto hace que el reino de las tinieblas retroceda, aún en nuestra familia, aún en la iglesia, aún en tu trabajo, aún en tus finanzas, en muchas áreas de nuestra vida. Hacemos que las cosas se ahuyenten. Me encanta la palabra que dice que uno de nosotros puede hacer huir a 1000, pero dos podemos hacer huir a 10,000. ¿Se da cuenta qué poder Dios nos ha dado? Pero lo menos que usamos es autoridad espiritual. Queremos usar espiritual humana, y eso arruina. Si no vea, perdón, a aquellos que le van al Trump, si no vean a los presidentes, a los gobernantes, a XX, porque creen que por el poder que tienen pueden hacer y deshacer. No, iglesia, no se trata de tu poder, no se trata de tu autoridad, se trata de la autoridad del Rey que está sobre ti. El enemigo no le tiene miedo a tus años del evangelio. Al enemigo no le da pena, me tienes o temor las cuantas palabras bíblicas conoces. Al enemigo le da miedo quien cree la palabra, que se enfrenta a ese momento, que sabe hablar en el momento preciso y actuar en el momento preciso. Eso es lo que el diablo le interesa. ¿Usted sabe cuánto cristiano sabe Biblia en la iglesia? Pero cuando le viene el tiempo de batalla, nada. ¿Para qué entonces conoces Biblia si no la vas a usar en el momento preciso? Ahora muchos me dirán, pero David no dijo ningún versículo bíblico. No, es que no tenía que decirlo. ¿Qué dicen los cristianos cuando andan en Madrid? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí lo repiten como 20 veces. Es que no se trata que lo sepas, se trata que actúes. Es que la palabra se hace poderosa cuando hay una acción. Amén. Si hermana Yari me ayuda, hermano Jonathan, por favor, me le apaga todas esas luces ahí, por favor. De puro coraje. Pues no hay, ¿verdad? Pero si el hermano dice, vamos a activar esto, porque lo tenemos que activar de una manera poderosa en Cristo. Y entonces activamos el primer switch, ¡pum! Luego el segundo, luego el tercero. Y mire cómo empieza. Quiero que usted lo vea en esa manera. Nuestra vida espiritual es igual. Hay muchas luces apagadas en nuestras vidas. Gracias, hermano. Hay mucha luz apagada en nuestra vida por falta de acción. No de que no conozco. Es que hay gente aquí que conoce, pero no ha activado. Y la activación es la que le da temor y retrocede todo lo que el enemigo quiera hacer. Por eso es que le digo, este caminar, si yo le contara, si este caminar fuera de saber, mi pastor Martín García era uno de los más, creo, estudiosos
Pero no es lo que se sabía, es lo que se activaba. Tengo ejemplo muy cerca, familias, tíos, primos que saben Biblia, que fueron líderes en iglesia, que sabían esto y esto, el otro, y hoy muchos de ellos ya no están en iglesia, se están empinando una cerveza. Es que no es lo que sabes, es lo que accionas en el momento preciso. Es lo que al diablo le da temor cuando un cristiano se levanta y le dice: hey, tú aquí en mi casa, de esta línea en mi casa, tú no te metes. Hey, a mis hijos ni se te ocurra tocarlos. No le hables al hermano, no le hables al individuo allá afuera. La palabra dice que no es contra carne ni sangre nuestra pelea, sino contra espíritus en los aires. Cuando tú estás allá afuera hay gobernantes, principados, ¿sí? Demonios que están siguiéndote. Y tu pelea no es con el vecino, tu pelea no es con tu tío, no es con tu hermano o con tu hermana. Es con el enemigo que quiere poner un terreno de temor, pero no lo va a hacer. Porque Dios te dice hoy: hay una plataforma de victoria, que aunque el enemigo esté preparando un terreno para derrotarte, lo voy a convertir en una victoria. Lo voy a hacer que la gente vea que estoy contigo. Y Dios promete para nosotros, iglesia, como le prometió a David, a Israel, perdón, que no habrá lengua que se levante contra ti. Que no habrá nada aunque esté preparado ya, no habrá nada que tenga poder sobre ti. Pero tienes que ser genuino, tienes que ser real, tienes que ser consciente de que tu pelea son todos los días. ¿Sabes quién viene a atacar tu mente? ¿Tu suegra? No. No es tu suegra, es el enemigo. Y si te das cuenta, al cristiano el enemigo no lo ataca al corazón, lo ataca aquí primero. Aquí es. Porque si él dice: entro aquí, es más fácil que llegue aquí. Note esto: el enemigo nunca va a venir a poner palabras a tu corazón, va a poner palabras en tu mente. ¿Y qué dijo Goliat? Hoy, si ustedes, alguno de ustedes, servidores de Saúl, puede enfrentarse conmigo. Mire las palabras que usa. Los está minimizando, los está poniendo en un lugar que no tiene sentido, que no tiene valor. Y todos se le habían creído. Todos habían creído que no eran nadie. Porque lo que primero el enemigo trata de hacer y que te pongas a pensar, es que no eres nadie. Y tú no eres, ¿me entiendes?, lo que el diablo dice. Tú eres lo que Dios dijo: la niña de mis ojos, el pueblo escogido, al querido por mí, alguien que fue escogido con valor, con amor. Ese eres tú, no lo que el diablo dice. El diablo te puede decir lo que él quiera. Es más, hasta lo que te vas a morir, me voy a morir. Pero al final no es él quien escoge, sino Dios quien tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Es él quien escoge, ¿me entiendes? Por eso es que cada vez que estemos en esa situación, estos hombres dijeron: ¿sabes qué, rey? No podemos adorar lo que tú levantaste. Y si nos vas a matar, pues mátanos. Y si aún Dios no nos defendiera, igual no lo vamos a hacer. Mire qué valentía de estos hombres. Imagínate, Wilson, aún si Dios no me defiende, mátame. Qué seguridad. No, por favor, dame una chancita. No me mates. No me mates, por favor. Mira, quizás hoy no puedo adorar, pero después, a lo mejor después sí. No. Es un sí o es un no. Porque al final Dios conoce tu corazón. ¿Le vas a adorar o no le vas a adorar? ¿Te vas a rendir o no te vas a rendir? Es decisión nuestra, pero es un no y es un sí. No es un a lo mejor, tal vez, después mañana, a lo mejor déjame pensarlo. No, sí, un sí o un no. En la batalla espiritual no necesitas un tal vez. En la batalla espiritual no necesitas un a lo mejor. Bueno, no suena tanto, ¿verdad? Pero un sí o un no.
Porque al final el enemigo va a decir: ay, este ingrato, esta ingrata. Y así me quiere dar miedo. Cantando: alabaré, 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 alabaré. ¿Recuerdan una vez que les conté que nos habíamos ido a robar unas calabazas con unos muchachos? Y traíamos, hermana, en el costal traíamos yo traía como 3 calabazas. Yo no sé qué edad tendría, pero íbamos como 5 y cae la noche. Y de repente el que cuidaba, porque nos habíamos pasado un barranco. Allá en Guatemala hay barrancos, ¿verdad? Y de repente el hombre agarra y dispara hacia arriba. Y empezamos, hermanas: alabaré, 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 y íbamos caminando del susto, íbamos cantando: alabaré, alabaré, alabaré. Y había caído la noche y no sabíamos cómo pasarnos el barranco, no se miraba nada. No sé, mire, al otro día nos fuimos otra vez y bajamos una bajada así. Gracias a Dios no nos matamos. Pero lo que quiero decir es esto: que hay mucho cristiano que en el momento de la batalla creen que haciendo tales ritos el enemigo va a ser ahuyentado. ¿Qué pasó con aquellos hombres que dijeron: en el nombre de, y en el nombre de? ¿Y qué dijeron los demonios? A este lo conocemos, aquel también, pero ¿ustedes quiénes son? Y los agarró, los desnudó y los mandó corriendo a su casa. ¿Se da cuenta? Es que en la batalla espiritual, quiero que usted tome en cuenta esto: aunque el enemigo esté preparando algo en contra de nosotros, hay un terreno de victoria ya hecho para nosotros. No se preocupe, lo único que tiene que hacer es ponerse a la brecha, creer lo que Dios ha estado haciendo con usted, y que el enemigo entienda que usted va a decir un sí, y se va a parar y le va a decir al diablo: hey, te equivocaste, vamos otra vez, inténtalo. Porque el diablo lo va a intentar una y otra vez. ¿Sabes por qué han habido derrotas en nuestras vidas? No porque Dios te haya abandonado, es que creíste que lo podías hacer tú. Lo digo por experiencia. Si han habido derrotas en mi vida, no es porque Dios no ha estado conmigo, es que pensé que lo podía hacer. Y ahí es el problema. Esa es la situación de nuestras vidas. Cuando creemos que nosotros lo podemos hacer porque sé, alabaré, estamos perdidos. Porque no es el alabaré, es lo que le has creído con firmeza. Y recuerdo la primera vez que me le puse enfrente al diablo y no sabía cómo, ni le pregunté a nadie, ni al pastor, ni nada, pero sentí en mi espíritu levantarme esa madrugada. Y recuerdo que estaba tirado en la ropa de encima de mis hijos, llorando. Y de repente me levanto y señalo así al aire y le digo al diablo: ¿sabes qué, diablo? Te equivocaste. Porque si vas a querer guerra, guerra vas a tener. Recuerdo que desde esa mañana empecé a ayunar, a orar por mi victoria. No pasaron 2 semanas cuando Dios estaba dándome victoria. Desde ese día nunca más le volví a tener miedo al diablo. Y usted dirá: pastor, pero no diga eso, porque el diablo, no importa, que se venga con quien se venga. Mire, al final Dios es nuestra victoria. Hay gente que le tiene miedo a retar al diablo, y no se trata de estar picándolo tampoco. Pero si se te viene contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Correr? ¿O te vas a poner de pie y le vas a decir: espérate, diablo? No, calmado. No es aquí, no es así tampoco. Es que hay gente que tiene que tener, mira, así como tienes carácter para otras cosas, como cuando no le traen la comida rápido. Mira, Nancy, usted no es así, yo sé, le veo la cara que no es así. Vea, Winston. No estoy hablando de ese temperamento, porque eso es temperamento, no es carácter, es temperamento. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando estés seguro que el diablo está intentando hacer algo, te tienes que parar y le vas a tener que hablar con autoridad. No le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo a tu enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vea que es fácil decirlo, pero mucho más mejor cuando tú enfrentas a tu adversario. Estar delante de Nabucodonosor no era cualquier cosa.
Es como que yo le quiera venir hoy a decir al presidente de Estados Unidos: ¿sabes qué, presidente? O te paras de estar quitando el mentir en familias, separando familias, llevándote a los inmigrantes, o te va a pasar algo. Imagínense. Así como es ese hombre, me mandó un misil. Y ahí, ¿me entiende? No se trata de eso. Pero si Trump el día de mañana, el presidente o cualquier otro digan: se va a levantar una estatua y todo Estados Unidos va a tener que rendir, ¿me tienes cuenta esa estatua? ¿Lo haría usted? Porque van a llegar esos días. El presidente que está hoy se va a cambiar y va a venir otro. Y va a tener otras ideas. Y va a traer otros planes que va a tener que ver con dañar a la iglesia. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos preparados? Mas sin embargo, los 3 hombres dijeron: no lo haremos. Lo metieron al horno de fuego. ¿Y qué pasa al final? Dice que en la cuestión pregunta: ¿no eran 3 los que metieron? Porque yo vi un cuarto que tiene semejanza del Hijo del Hombre, de los dioses. No eran 3. Y la gente dice: no, si eran 3. Pero ¿por qué hay 4? Me encanta, porque aquí es donde venimos a usar la segunda palabra que decíamos hace ahorita. Y es esto: que a veces lo que hace, me tienes, el fuego o me tiene la crisis, es que solo desata los nudos. Desata aquello que parece que te tiene atado. Cuando tú entras a tu batalla, parece que estás limitado, pero en Cristo Jesús no hay limitación. Aun cuando sientas que estás atado para hacer cosas, en la crisis, en la presencia de Dios, en lo que le has creído a Dios, hay nudos que se desatan. Y me encanta porque la palabra dice que entonces los miraba caminando, que ya no habían atadura en ellos, que todo esto había desaparecido. Un fuego de 7 veces calentándose, ahora solo había quemado los nudos. Eso te dice mucho a ti y a mí, que todo lo que el enemigo trate de intentar hacer en contra de ti, solo será para que tú mires el poder de Dios. Eso es lo que Dios está intentando en nosotros. La iglesia que ha tenido temor por lo que los demás o lo que puedan hacer en contra de nosotros, somos iglesia que no le hemos creído realmente a Dios quién es Él. Porque aunque hoy no hay un Goliat, hoy hay muchas cosas en nuestras vidas que el enemigo trata de intentar. Yo siempre he dicho esto: el enemigo no buscará tu presente, pero sí buscará tu pasado. Ya encontré esto. Aquí me agarro. Pero cuando tú mismo has creído que todo lo que Dios ha hecho contigo es genial, es poderoso, no importa lo que el diablo diga de tu pasado. Es que Él es experto en ir al basurero y sacar las cosas que sabe que te van a lastimar. Y empieza a buscar. Mire, si hay alguien que conoce al ser humano, es Dios y el enemigo, que el Señor lo reprenda. Hay 2 personajes que nos conocen tan bien. Es más, ya ni tanto, mire, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu suegra te conocen tanto como el enemigo te conoce. Y es ahí donde tenemos que tener bien seguro con quién estamos tratando la vida espiritual. El camino que parecía no ser nada, un camino que se había trazado, iglesia. Y había un hombre que injustamente, digámoslo, injustamente, porque para el hombre era injusto que su hermano mayor y sus hermanos dijeran: ¿sabes qué? Vamos a matarlo. Vamos a decirle a papá que un animal lo comió, que lo devoró y todo. Y la palabra dice que agarraron la túnica de colores y se la llevaron al papá llena de sangre y le dijeron: papá, queremos avisarte que José ha muerto y que un animal se lo comió. Aquel día Jacob lloró, me tiré fuerte, porque su único hijo, el más pequeño en su vejez, había muerto. Pero no, en esa, vamos a decirlo entre comillas humanamente,
Pero en el plan de Dios estaba que ese día, mientras sus hermanos estaban planeando matarlo, había una caravana de filisteos caminando. Y cuando iban caminando, dijo Rubén: no lo maten, mejor hagamos algo, vendámoslo como esclavo. Hagamos, me tienes de cuenta que murió, pero en sí lo vendámoslo, a ver cuánto nos dan. Acostumbraba esa caravana a vender, me tienes, aquellos jóvenes, me tienes, extranjeros o cualquier otra cosa, animales incluso. Pero en esa vez llegó, me tienes, y José fue vendido. Pareciera que todo el panorama, me tienes, que estaba viviéndose José, parecía que era cruel, que era algo que no se puede vivir familiarmente, que como hermanos venden a otros hermanos, cómo lo desprecian de esa manera. Había un panorama muy crítico, muy oscuro para José. Mas sin embargo, en el plan de Dios, en el mañana de Dios, todo estaba en control. Y mire lo que estoy diciendo para su vida. Tienes que creer día a día que hay un plan perfecto de Dios para ti. Que no lo que hoy estás pasando quiere decir que es tu final. Que no quiere decir que lo que hoy estás viviendo y sintiendo es parte de lo que vas a terminar siendo. No, iglesia, hay un mañana de Dios. Hay una promesa de Dios. Hay algo que a lo mejor no has llegado a entender hoy, pero Dios está en control de las cosas. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros como iglesia. La parte, ¿me entiendes?, de José parecía, ¿me entiendes?, ver un pozo. ¿Se acuerdan que había una cisterna? Era un pozo. No había agua. Lo sacaron de ahí, lo vendieron, lo mandaron, ¿me entiendes?, a Egipto para poder, ¿me entiendes?, ser esclavo. Fue esclavo del jefe del ejército, ¿me entiendes?, en ese momento, que eran Potifar. Y la historia ustedes la conocen. No solo José crece, sino meten a la cárcel injustamente. En la cárcel da sus sueños, se olvidan de él. ¿Sí? Pasan años y José sigue en la cárcel porque José dijo: bueno, les voy a revelar el sueño, pero díganle al rey quién se los dijo. Pero aquellos se fueron y se olvidaron de él. Imagínense un joven tan temprana edad viviendo todo esto. Pero lo que nadie sabía, que cuando los hermanos dijeron, me imagino que ya cuando todo pasó, los 2-3 días, dijeron: qué bueno que ya el hermano soñador ya no está con nosotros. Qué bueno que ese hermanito nos estaba dando un dolor de cabeza, como que trataba de quitarnos la herencia de papá. Muchos de ellos me imagino que pensaron así. Lo que ellos no se imaginaban es que aquel mismo muchacho que parecía que se había terminado, estaba a punto de convertirse en el gobernador de Egipto. Y que ese mismo muchacho que habían intentado matar era el mismo muchacho que les daría comida a ellos y a otras familias. ¿Qué quiero decir con eso entonces? Que a veces ese punto donde nosotros creemos que se acaba todo, no es ese final. Por eso dije al principio: ninguna arma forjada en contra de nosotros va a tener poder, va a tener éxito. Quizás tú dirás: pastor, yo no he pasado lo que José pasó. Yo no he pasado lo que David pasó. Yo no he pasado ni siquiera lo que los 3 muchachos hebreos pasaron. No estoy comparando tu vida que tengas que pasar con eso, pero estoy seguro que muchos de ustedes han tenido batallas en sus vidas espirituales y no han sabido cómo derrotar, ¿me tienes?, esos momentos. Has querido que otros te acompañen en oración. Has querido que otros oren por ti, que ayunen por ti. Y crees que esa es la parte que te va a dar la victoria. No, iglesia. Solo tienes que creerle a Dios que Dios ya preparó un terreno de victoria para ti. No es malo que te unas con gente, no es malo que te unas a orar con gente, no es malo. Lo que estoy hablando es que hay victorias que solo tú las vas a poder ganar. Hay batallas, terrenos de batallas donde solo tú vas a pisar y vas a confrontarte. Había un hombre llamado Biasal, creo se llamaba. Era uno de los hombres guerreros de David. Y dice que cuando el ejército filisteo llegó a él, eran 1000 personas, soldados,
que le querían quitar el terreno donde había trigo, donde había toda esa siembra. Y recuerdo que la palabra dice que él se para en medio del terreno y le dicen: si ustedes quieren, vengan y tómenlo. Y dice que aquel día con una espada mató a 1000 soldados filisteos. Lo que estoy tratando de hacer es de que hay batallas que no es ni del pastor contigo, ni del líder contigo, sino son tuyas. Y que vas a tener que pararte en el terreno creyendo que Dios preparó ese lugar para darte la victoria. Aunque tú digas: no, es que no veo nada, parece que no tengo fuerzas, me he desgastado, no tengo ganas ni siquiera orar, no tengo ganas de... No, solo falta que te pares y le creas a Dios que Dios preparó este terreno para ti, y verás cómo es que Dios muestra su gloria contigo. Es que nos han enseñado muchas cosas que no nos hemos salido, ¿me entiendes? Y nos han enseñado que hay tanto esfuerzo que hacer, que a veces simplemente es pararme y creerle a Dios que Dios está a mi favor, para que Dios actúe. Amén. Quiero terminar con esto. La última imagen, hermano, por favor. Lo que el mundo usa, la última imagen, por favor. Lo que esperan verte derrotados, ¿sí? Por tus problemas, por tus situaciones, terminarán viendo, ¿me entiendes?, cuál es ese poder de Dios en nuestras vidas. Hay gente que va a ser llenada de paz, de gozo, que hoy te ven preocupados. Hay gente que te va a ver, ¿me entiendes?, cuando otro momento estabas tan lleno de preocupaciones, que hoy después te van a ver vivir en paz. Porque Dios es así. Porque si Dios promete, hacer un terreno de batalla, pero que al final es una plataforma de victoria, va a valer la pena. Va a valer la pena esperar en Dios. Va a valer la pena poder, ¿me entiendes?, seguir adelante. Y cuando nosotros nos vemos en esa situación, y vuelvo a repetir, no es que estés en la situación de estos personajes, no. Pero hay una vida espiritual que estás por vencer todos los días. Hay una batalla espiritual que tienes que confrontar todos los días. Yo no sé si sabía, pero todos los días tenemos batallas espirituales. Y no es un demonio quien te ataca. A veces son miles. Y eso la iglesia no lo ha percibido. Porque entonces cuando no percibimos que la palabra dice que hay principados, gobernantes en el espacio o en el aire, huéspedes espirituales, no percibimos que cuando tú vas al trabajo, el diablo va a tratar de trabajar. Cuando estás en tu casa, el enemigo va a trabajar. Cuando estés en cualquier otro lugar, el enemigo, porque nuestra lucha no tiene descanso. Si hay alguien que no va a descansar hasta que Cristo venga, es el enemigo. Él te va a empujar, él te va a decir: mira, esto no, esto sí, esto no lo hagas, él va a intentar miles de cosas. Pero David dijo: en paciencia esperé a Jehová, y él se mostró. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que cuando Pablo dice resistir al diablo y él huirá de nosotros, no es no voy a caer. No, esto no lo hago. No se trata de eso, de decirle a la mente que no vas a hacer. Es creerte que Dios está de tu lado y decirle las cosas a tu vida, no a la tentación, no a los problemas, sino a ti mismo, que Dios está de tu lado. Y que si el instrumento de hoy, que parece derrota, te está poniendo un poco alterado, cree que hoy hay una plataforma de victoria para ti. Que hay una plataforma, ¿me entiendes?, donde Dios quiere mostrar tu victoria. Si me regresan, por favor. Yo quiero que tú veas esta imagen. Y lo hice con ese mismo propósito, de que la punta de la lanza se vea un poco más cerca. Porque a veces sentimos el ataque tan cerca
Sentimos la opresión tan cerca. Sentimos que como que el diablo de repente decía, he escuchado cristianos que dicen, no, el cristiano ya el enemigo me agarró ya como piñata. No, no es verdad. Es que hay algo que estás por ver de parte de Dios. Y que Dios al final se llevará toda la gloria. Y que al final, ¿me entiendes?, hablarás y le dirás a otros que vale la pena esperar en Cristo. Que al final le dirás a otros en el campo de batalla y dirás, Dios es nuestra victoria, que Dios es nuestra fuerza. Le tendrás que compartir a otros lo que Dios es. Por eso es que hoy estás en el terreno de batalla. Es por eso es que hoy estás luchando con muchas cosas. Es pues hoy que parece, ¿me entiendes?, que estás perdiendo fuerza, que estás perdiendo valentía, que estás perdiendo oportunidades. No es eso, iglesia. Es que simplemente es un terreno que el día de mañana mirarás cómo es que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Te dije la otra vez, Wilson, mantente cerca, porque el terreno que viene es de victoria. Y lo vas a hablar a los demás un día. Acuérdate de este momento que Dios es el Dios que cuida de nosotros, siempre y cuando estemos cerca de Él, siempre y cuando nuestro corazón se mantenga en Él. Y Dios se encargará de lo demás. ¿Tardará? Sí, algunos momentos tardarán. Pasaron 40 días que Goliat hablaba. Para muchos era demasiado. ¿Sí? Mas sin embargo, no fue así como ellos querían, sino fue como Dios prefirió hacerlo. ¿Qué batallas, qué momentos me tienes enfrentando ahora? ¿Cuáles son esas armas que de repente parece que están cerca? Yo quiero que hoy, al salir de este lugar, podamos orar y podamos decirle al Señor, Señor, hay cosas que no estoy entendiendo hoy muy claro, pero lo único que quiero saber y creer es que hay una otra plataforma de victoria para mi vida. Tú y yo ya tenemos un camino trazado. ¿No lo ves? Yo lo sé. A veces no se ve, yo lo sé. Pero tienes un camino trazado de parte de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Que mientras te aferres a seguir adelante, alguien va a querer detenerte. No le ha pasado a usted que cuando dice, cuanto más busco a Dios, más el enemigo me ataca. ¿Y qué hace el cristiano? Baja la guardia y deja de hacer lo que empezó a hacer. Porque muchas veces le tenemos más temor al enemigo, lo que el enemigo puede hacer, lo que Dios puede hacer. Y no, iglesia. Dios es un Dios poderoso. Y no hay otro Dios como nuestro Dios. Que tu corazón grabe ese momento. No, mira, cuando te encuentres en dificultades, alza tu voz. Alza tu voz. Alza tu voz y dile, Señor, tú has dicho que serás mi victoria, papá. Y hoy yo quiero ver tu gloria en mi vida. Que seamos una iglesia medio tibia. Y que seamos una iglesia más valiente. Porque aquí va a entrar el diablo y alguien lo va a tener que echar fuera. Aquí se van a manifestar demonios y alguien va a tener que acercarse al demonio y decirle, te callas ahora en el nombre de Jesús. Me encanta un pastor que dijo una vez, habían 5 mujeres ahí atacando a la pobre mujer, reprendiéndola. Entonces el pastor llega y le dice háganse un lado, dijo, oye tú, le voy a hablar al demonio y a la persona. O tú quieres, si no eres demoniada y solo eres tu carne, si no te calmas, le llamo a la ambulancia ahorita para que te lleven. Tú decides. Y si eres demonio, déjala ahora. Era la mujer, era su carne. Era una persona que le daba ataques, ¿me entiendes?, de desesperación, no sé. No era un demonio, era un malestar que ella tenía. Va a haber gente aquí que va a entrar con el único propósito de hacerle daño a una familia, a un matrimonio, a una persona. Ay, pastor, no diga esto porque me da miedo.
¿Se da cuenta? Entonces no somos la iglesia que queremos ser. Porque una iglesia tibia. Pregunto, ¿le importará al diablo una iglesia tibia? Fría, menos. Pero una iglesia que quiere el poder de Dios, sí. Y si tú estás dispuesto a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, prepárate. Porque por esa puerta va a entrar mucho de eso. Pero si tú eres una iglesia que le cree a Dios, que Dios nos ha dado la victoria, no importa cuánto demonio entre, así como entró, así va a salir. Así va a salir. Porque si Dios está con nosotros, hay victoria en Cristo Jesús. El problema es no, pastor, dígame cuándo vienen para no llegar. Yo le decía a una hermanita que estaba aquí, que está en un estado ahora, otro estado de California. Me decía, pastor, cuando tengamos que orar por endemoniados, a mí no me digas. Por favor, a mí no me digas. Le digo, no, tú vas a ser la primera, le decía yo, que te voy a llamar para que me ayudes a orar por el endemoniado. Porque de algo que tenemos que hacer es esto, iglesia. Ustedes se han dado cuenta que estos últimos 2, 3 domingos, cuando termino orando, empiezo a retar al diablo y empiezo a reprender. Si hay un espíritu aquí, ¿sabe por qué lo hago? Lo hago intencionalmente. Porque si hay alguien aquí endemoniado, se va a revelar. Se va a revelar. Por eso lo hago. Por eso lo hago intencionalmente. Para que si hay un demoniado aquí, hay un demonio que no aguanta, se va a revelar. De eso se trata el evangelio. No se trata de qué tan valiente eres. No, porque nosotros humanamente en el ambiente espiritual no somos nada. Nada, pero con Cristo somos todo. Somos todo. Amén. Póngase de pie. Queremos orar en esta hora.